Ya saludamos a Luciano Álvarez, él es vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Centros de Contacto, digo bien, y BPO nos va a estar hablando sobre la atención digital en tiempos de pandemia. Luciano, ¿cómo estás? Muy buen día y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, Luciano, contanos por favor cómo se comportó el sector de contact center con la pandemia. Sabemos que aumentó el número de personas que recurrían a los canales digitales y también al call center de las distintas empresas para poder responder a sus consultas. Bueno, por supuesto que al principio de la pandemia, ya hace más de un año, lo primero que se intensificó fueron las llamadas telefónicas. Hubo una adecuación paulatina de las empresas, de sus sistemas y de sus procesos de atención para adaptarlos a la nueva realidad que era la atención a través de medios digitales. Entonces, eso realmente provocó un avance muy importante y una modernización de los sistemas de atención de la mayoría de las empresas en general y lo hemos visto, por supuesto, en empresas asociadas a nuestra asociación, a nuestro gremio. Entonces, realmente fue un apoyo muy importante el contar con la tecnología para hacerlo. Bueno, y Luciano, cuando hablamos de la atención digital puntualmente, ¿a qué se refiere en cuanto a contact center? Bueno, la atención digital empezó básicamente a través de redes sociales. Muchas empresas ya tenían montado su atención sobre redes sociales, pero no tenían un tráfico importante. Y a eso se fueron sumando como protagonista principal el servicio de WhatsApp, que todos conocen, por supuesto, y se empezó a consumir a través de plataformas de contact center que fueron adecuándose a esta realidad. Entonces, las tecnologías fueron variadas, pero fue, digamos, probablemente lo más buscado, lo que más buscan las empresas y lo que más busca el cliente de las empresas es la facilidad del canal de WhatsApp. Y cuando hablamos también, Luciano, de las distintas implementaciones o innovaciones que ha tenido que utilizar el sector en estos tiempos de pandemia, ¿de qué hablamos? ¿Nuevos softwares, por ejemplo? Sí, nuevo software y también que las propietarias de redes y de canales de comunicación adaptaron su software. ¿Por qué? Porque en principio la mayoría de las aplicaciones estaban desarrolladas o diseñadas para una relación, un diálogo uno a uno entre dos personas físicas, por decirle de alguna manera. Entonces, las empresas propietarias de redes sociales o estos medios de comunicación instantánea adecuaron mucho su software y también hubo adecuaciones de parte de los intermediarios que trabajan con los contact centers, los propietarios de plataformas de contact center. Entonces, esas plataformas que en principio eran monocanal, por decirlo de alguna manera, donde el protagonista principal era la voz, se fueron transformando en plataformas multicanal u omnicanal, donde ya no solamente los clientes empezaron a interactuar a través de la voz, sino a través de mensajes, escritos, ¿no es cierto? Y eso también posibilitó el desarrollo de bots que agilizan la atención y permiten una mejor experiencia del cliente. Estos son, en algunos casos, proyectos, en otros casos son realidades que están avanzando muy rápidamente y que requieren de un tiempo para que realmente funcionen o el cliente se sienta atendido de la misma manera que cuando lo atiende una persona. Pero la mayoría de estos sistemas requieren de inteligencia artificial, que también es un desarrollo muy interesante, y hacen que en un determinado momento el lenguaje que se utiliza en cualquiera de estos medios sea un lenguaje natural. Entonces, prácticamente hoy encontramos servicios que están atendidos por personas
o por bots también. Bots o los chatbots justamente, aquí en nuestro país ya se están implementando en las distintas plataformas de e-commerce, por ejemplo, ya fue ganando más notoriedad con los tiempos en los que estamos viviendo. Sí, sí, así es. Muchas plataformas de e-commerce lo aplican. En general todavía hay mucha intervención humana, pero en general los e-commerce todos y muchas empresas han empezado a adecuar sus procesos para atender por bots. Al principio son procesos muy simples, muy automatizados. Esto, por supuesto, muchas veces genera la pregunta de si estos bots van a reemplazar la atención de personas, y nosotros no vemos que en el corto plazo, en un horizonte cercano, eso vaya a ocurrir, porque hay un tema generacional también en la utilización de la tecnología. En definitiva, lo que se busca es que el usuario final tenga una buena experiencia. Y al haber muchas generaciones que consumen servicios de contact center, hay que estar en todos los canales y atender de la misma forma en todos los canales. Entonces, la interacción humana sigue siendo imprescindible para que esto funcione de la manera que se pretende. Pero, por supuesto, hubo grandes avances en los bots, en inteligencia artificial, en speech analytics, y una serie de herramientas que realmente son muy útiles. Bueno, y para contextualizar un poco, Luciano, justamente, estos bots lo que hacen es darle al cliente respuestas predeterminadas, por ejemplo, o soluciones puntuales al problema que tienen. Sí, más que nada, hoy lo que se encuentra son que da respuestas que son muy transaccionales, es decir, la compra de algún producto o servicio, o una respuesta que está muy en una caja, digamos, muy cerrada, donde la respuesta que le da realmente es útil. Entonces, para el tema transaccional está muy desarrollado y todavía falta recorrido para dar solución a cosas más complejas, como podría ser un reclamo donde podrían intervenir diferentes factores de la atención de una empresa, que podría ser que en el mismo reclamo haya un tema de facturación, un tema de servicio o un tema de inconformidad con un producto o servicio, ¿no? Como le decía. Bueno, y Luciano, puntualmente hablando de datos, ¿tienen, por ejemplo, el número de cuántas personas más se han sumado a los contact centers? ¿Cuánta fue la recepción de personas que llaman a este tipo de centros, atendiendo a que ahora, en tiempos de pandemia, la virtualidad y también el distanciamiento social es la norma? Bueno, acá confluyen muchas cosas. Por ahí la respuesta no es tan simple. En un principio todo parecía indicar, como ocurrió en algunos otros países, que los servicios de contact center se iban a retraer. ¿Por qué? Por el tema de que los contact centers son grandes superficies que emplean una intensidad de mano de obra diferente a muchos otros tipos de industria, ¿no es cierto? Entonces, en Perú, en Argentina y en algunos otros países se cerraron los contact centers. Realmente lo que pasó en Paraguay creo que marcó un rumbo en la región, y esto fue que a través de diferentes gestiones ante entidades públicas, por ejemplo de nuestra asociación, se logró que los contact centers se declararan servicios esenciales para la atención de clientes. Y realmente lo eran, porque mal podría atender una empresa a sus clientes de forma presencial cuando estaban cerradas las oficinas. Entonces, lo que en principio parecía que iba de alguna manera a minorar o achicar los servicios de contact center, terminó manteniéndose. Luego se implementó el teletrabajo de manera exitosa. La mayoría de las empresas de una u otra manera lo lograron. Digo de una u otra manera porque todas utilizaban diferentes tecnologías, o sea, no hay una receta o una fórmula estándar para hacerlo. Y en definitiva, se mantuvieron esos puestos de trabajo. El distanciamiento impulsó más todavía para que este teletrabajo se implementara rápidamente. Nosotros estamos trabajando, todas las empresas están trabajando con un distanciamiento importante, o sea, las personas no están una al lado del otro, sino que están separadas por un box, como normalmente se le llama, o un escritorio de por medio.
y de a poquito se fue recuperando la actividad. Y ya a fin del año pasado y principio de este año, bueno, que estamos todavía a principios de este año, digamos, se han empezado a ver nuevos clientes y nuevos servicios que se están implementando y que están de nuevo acelerando el ritmo de contratación de contact center. Números exactos, la verdad que no se manejan, pero yo creo que lo más importante de esto fue el gran esfuerzo que hicieron las empresas para mantener el trabajo. Y es un trabajo que, como ustedes saben, es un trabajo joven, es un trabajo formal y que realmente emplea una gran cantidad de mano de obra. Entonces, ha sido un pilar fundamental, entendemos nosotros, en la economía, el hecho de que los contact centers siguieran trabajando. Totalmente, Luciano, y qué positivo saber que este rubro está en franco crecimiento pese a las condiciones que nos encontramos ahora mismo. Así que te agradezco muchísimo por este contacto y será hasta la próxima. Muchísimas gracias a vos y hasta la próxima.